Tenemos de todo, tenemos analistas, tenemos políticos, tenemos uno de los economistas más prestigiosos de la Argentina que está trabajando también en uno de sus planes. Y voy a arrancar por vos, Juan Germano, solo por molestarte que estás tomando agua y preguntarte, ¿qué pasó? Bueno, a ver, una sorpresa si mirás las últimas 48 horas. No es tan sorpresa el cierre del Frente de Unión por la Patria si mirás los últimos meses. Podía ser perfectamente un desenlace correcto. Me parece que ahí, independientemente del qué ocurrió, yo diría, creo que la candidatura de Guado de Pedro era como un globo a medio inflar, ¿no? Que requería 2 meses para inflarse lo más posible. Esto es incomprobable, pero para ver si sacaba la misma cantidad de votos que podrá sacar Sergio Massa o no, contra un globo inflado, ¿no? Que viene con una base y con un volumen propio. ¿Lo hace más competitivo al final del camino de lo que podría haber sido Guado de Pedro? No sé, no lo sé. Sí me parece que le da al peronismo una percepción de competitividad de base, ¿no?, que no le otorgaba la fórmula de Pedro Mansur. Hay como una idea de pertenencia, Juan, mayor. Digo, los gobernadores trabajaron en un rechazo muy concreto, algunos gobernadores fuertes de bastiones peronistas, es decir, no es mi forma, la de Guadito, como lo llamó en este caso Sergio Massa. Sí, me parece que jugaron a ver por qué camino podían ir hasta el último momento. Fue, la verdad, muy extraño el anuncio de la fórmula el viernes. Una fórmula constituida con un gobernador como vice y después los gobernadores haciéndote un apalancamiento para que esa fórmula se caiga. Entonces, ahí hay algo muy extraño en la negociación y me da la sensación que todos los sectores tienen como la sensación de pensarse ganadores en esta disputa. Me parece que acá hay un retiro táctico del kirchnerismo hacia la provincia de Buenos Aires, que no sé si en última instancia, y no hacerse cargo de una potencial derrota a nivel nacional, y no sé hasta que en última instancia si esa vía va a tener éxito, ¿no? Porque me parece que también es una elección que no está para nada definida. Bueno, esta cuestión, Hernán, de tener candidatos sorpresa ayer, como pocas veces son esos momentos igual, viste, de breaking news, que todos estamos trabajando en las redacciones y todos vibran al momento, pero por otro lado decís, bueno, la Argentina tiene necesidad de cerrar listas a la medianoche de un día sábado, donde a 2 horas antes, 30 minutos antes, uno dice que es presidente, el otro que no, y estamos en un país que está literalmente fundido. Sí, tu reflexión es perfecta. Por eso nosotros trabajamos tanto en la previsibilidad, en la identidad. Si nosotros desde el espacio que lidera Patricia Bullrich, somos este espacio. Tenemos estas ideas, somos muy definidos en nuestra identidad, no generamos confusiones, entonces no hay duda de quién somos. La gente le puede gustar más o menos, pero está muy definido quién somos. No rejuntamos, tenemos más bien un equipo bien constituido y por otra parte, creemos que estamos interpretando el clima de época. El clima de época requiere nitidez. Esos danzas, esos minués de último momento, ni hablar, no sirven para nada, ni hablar de lo que hicieron, digamos, el enroque con Massa. Yo, viste que trato de usar siempre palabras racionales, pero no dejo de decirlo. Son un cachivache y un cachivache en retirada. ¿Vos imaginás algún país del mundo? Si alguien le dice que me lo traiga. Un ministro de Economía con más del 100% de inflación, con 40% de pobreza, ¿qué va a hacer? ¿Va a atender la economía o va a ser candidato? A ver. Bueno, ahí hay un punto, Silvia. Es una cosa escandalosa. Vos dentro del Boca River de Juntos, jugás en la otra liga que es la de Horacio. Digamos, estamos analizando lo que pasó ayer con el cierre de listas. ¿Qué significa Massa candidato a presidente? Bueno, yo ahí tengo una mirada en relación a si se va a dedicar a la campaña o a la economía. Yo creo que la campaña de Massa es la economía, digamos. Así que definitivamente se va a dedicar a la economía, a tratar de que no termine de explotar, si todavía queda algo por explotar, que siempre queda, digamos. No siempre se puede estar peor. Lamentablemente. Lamentablemente. Entonces yo creo que su campaña es la economía y por eso también percibo que hubo como un cierto alivio de su candidatura,
porque lo que uno cree es que lo que tendría que hacer un candidato a presidente, que es el ministro de Economía de un país en crisis económica, es tratar de que la crisis, digamos, irla surfeando por lo menos, si no, realmente no va a tener chances, ¿no? Por supuesto que es una apuesta arriesgadísima del Frente de Todos, pero creo que ya se dan por perdidos, y en ese darse por perdidos jugaron esta apuesta muy arriesgada que va a dar por unos meses sensación de estabilidad. Porque a mí lo que más me parecía que podía ser una consecuencia de una fórmula débil como la que podía en principio ser la de Guado, porque yo coincido que tal vez con el tiempo eso no era tan así, ¿no? Lo que podía generar era, bueno, ¿qué va a pasar el 14 si se llega a esa instancia de agosto con una potencia electoral limitada? Que por ahí después mejoraba a octubre, pero hay que pasar a agosto, ¿no? Lo que pasa en agosto creo que para la economía es muy importante, y me parece que lo de Massa opera en ese sentido. Creo que va a seguir siendo ministro de Economía porque esa va a ser su campaña. Bueno, tenemos mucha información para analizar. Vamos a seguir con la cobertura en vivo también de los móviles en todo el país, con lo que está pasando en las elecciones, con el caso también que nos conmueve en Chaco a todos, pero la economía, ¿no? La verdad que hay tanto para analizar hoy para hacer dulce de leche, pero arranquemos por el día lunes. Se da este modo de época que es de golpe, los WhatsApp se filtran de grupos, y un WhatsApp comunicado por el ministro de Economía, su equipo, le dice: querido equipo, vamos a seguir en el cargo. El día lunes vamos a estar en el Ministerio de Economía como todos los días. Eso, jugada previa a Massa presidente. Mirá cómo lo dice de Mendiguren, y hablamos de esto, Daniel. Massa ha dicho en reiteradas oportunidades que era incompatible su función como ministro de Economía y, a su vez, llevar adelante una candidatura presidencial. ¿Cómo se va a resolver esa situación ahora? Bueno, esto fue de ayer. Esperemos ahora a ver cómo lo dice, los tiempos, ¿no? Por lo menos el lunes es ministro. Y no ¿Labaño Rubinstein sería? ¿Está por ahí? No lo sé, no. Por ahora no hablamos de ese tema. Por ahora, el lunes, él es el ministro y todos tenemos que estar ahí. Nos bajó trabajo, nos dijo que no perdamos el enfoque en las cosas que cada uno está tratando. A mí me pone el foco sobre el nivel de actividad, nivel de empleo. ¿Usted podría ser un posible reemplazante de Massa? No, yo creo que no. Soy consciente de mis limitaciones, ¿no es cierto? He sido ministro de la producción, es cierto. No soy economista, ustedes lo saben, soy industrial, pero yo creo que alguno dijo que la economía es demasiado serio para ponerlo en manos de los economistas. Hay una particularidad, y acá les meto un poco de opinión en este sentido, que se dio en la charla previa, esa charla complicada donde decide ser Massa el candidato a presidente, o lo dejan ser, mejor dicho. Si se iba él, se iban todos, porque Vasco Mendiguren es uno de sus leales históricos. Digo, su fortaleza está dada no solo en que tiene el poder de economía hoy, esta economía fundida, sino también que todos se iban todos a la vez. Pero estos son los números, Daniel. Miremos un poco lo que es hoy economía, los números del ministro de Economía. Inflación 2023, 148, desempleo calculado en ese número que estamos compartiendo desde la pantalla, PBI caída del 3% de actividad, pobreza 42%, 6,9 el desempleo, estaba un poco chicato, reservas netas 2.000 millones de dólares negativos. ¿Qué es esta foto? La foto de una economía en serios problemas. Es solamente, a ver, lo decía creo que Hernán recién, ¿no? Es un país en un nivel de desorganización tal que un ministro que tiene estas cifras sea candidato a presidente, pero bueno, es lo que hay. Igual yo creo, yendo al punto de si se va más o no se va, primero tiene que cerrar la negociación con el fondo, ¿no? Porque imagínate tener una situación muy crítica donde si no conseguís que te den vía libre, a fin de mes tiene que tomar una decisión el gobierno. ¿Usa reservas que no tiene y las vuelve más negativas para pagar, o entra en default con el fondo? Porque eso es lo que te queda. ¿Qué le recomendarías vos que detrás de escena que arregle y use las reservas y después reponga? Porque si va a default con el fondo, va a tener algunos otros problemas más, eso que mostraste ahí. Es decir, el problema del default con el fondo, en definitiva, lo que te hace es que te puede coordinar una corrida de los pesos. Y la corrida de los pesos te refleja en la brecha. Y la brecha no es buena para los votos. Así que me parece que en el interés de él está tratar de arreglar, y él ha puesto bastante tratar de arreglar. Pero evidentemente le ha costado, porque darle plata a un no plan, y además ahora como candidato, donde la tendencia de los candidatos en política es aflojar un poquito, cuando él tiene que encauzar, pues fíjate que hoy de hecho no estás cumpliendo con ninguno de los compromisos con el fondo. De un programa que cambiaste en marzo.
Sí, no es un programa que firmaste hace años. No es pero Macri. Entonces, en realidad tenés una discusión que es compleja y además donde ellos quieren seguir usando dólares para intervenir en la brecha, cosa que en general genera alergia en el resto del mundo, ¿no? Pasó en el programa de Macri, pasa en este, ¿no? Hablando de esa alergia, ¿no? Dicen los que saben que, bueno, finalmente la fórmula de Patricia, no te voy a comprometer con esto, termina siendo Luis Petri candidato a vicepresidente, pero cuando miden el modo de época había una sensación que es inseguridad por un lado, Patricia como parte de ese emblema, y economía por otro. Entonces sonaba ahí un candidato a vicepresidente muy fuerte como Carlos Melconian, que es representación de la economía. ¿Qué modo de época estás encontrando? Mira, yo creo que mira, el oficialismo resolvió un poco lo que decía Hernán, ¿no? Entre identidad, si querías, y una mirada más pragmática adentro, en una discusión poco clara, pero discusión al fin interna, en donde entre identidad, Guado, y pragmatismo, Massa, define a Sergio Massa. Me parece que la diferencia es que Juntos por el Cambio en alguna parte tiene esa misma disyuntiva, un espacio que apuesta más a lo identitario, más en modo clima de época, yo ahí medio que coincido con Bullrich, Petri. Con la lectura, digamos. Con la lectura. Rodríguez Larreta apostando a otro esquema, con Carrió, con Espert, con Morales. Ahora Pichetto. Con Pichetto, exactamente. Entonces, la pregunta, pero eso va a la sociedad, va a su votante. Bueno, su votante definirá qué es lo que prefiere. Para mí hay dos cosas, porque por un lado, y no hablo de los líderes, no hablo de las cúpulas, déjame hablar un segundo de los votantes. Cuando el kirchnerismo, cuando el peronismo era visto como una, en la que tiene el 54, o después de eso, ¿no? Imbatible, Juntos por el Cambio se abroqueló siempre, o Cambiemos en su momento se abroqueló atrás de un liderazgo como Macri, por supuesto. Ahora hay una pelea por un nuevo liderazgo, pero digo, cuando el peronismo parecía, más por la gestión mala de Alberto, que perdía fuerza, bueno, obviamente que se empezaron a ver mucho más claras en la cúpula e inclusive en los votantes, una discusión que está hasta la fecha y se resolverá en la primaria. Entonces, yo creo que la pregunta interesante para resolver es, bueno, ¿qué hace ese votante? Porque por un lado, uno podría pensar, o estaría tentado a pensar, y la verdad que la figura de Massa lo complica a Rodríguez Larreta, y hay una parte que puede ser, ¿no? Porque hay un votante que va a ir a buscar, medio indeciso, un filoperonista. Que esa ancha avenida al medio. La ancha avenida. También es cierto que, como lo que yo decía antes, Sergio Massa le da una percepción, no digo que sea real, pero una percepción de mayor competitividad al peronismo de la que tenía hace algunos meses. La percepción. Después... La gente se enoja cuando decimos eso, pero es tal cual, es así. Y lo mismo cuando se habla de un candidato pro mercado, no estás diciendo que sea él alguien que tome medidas de mercado, sino cómo los mercados leen lo que viene en Argentina. Digo, totalmente, ¿eh? Entonces, lo que digo ahí es, bueno, hay que ver, de vuelta, no en la cúpula, en el votante, qué percibe, independientemente de cierto clima de época, qué percibe que es mejor para ir a vencer a este oficialismo con una percepción de competitividad mayor. Si es con identidad pura, Patricia, o si es con una idea más pragmática, más abierta. Digo, ahí estará interesante para el votante. Ahora ¿no? tenemos jueces y parte. Sigo al juez y después vamos a los desafíos. Hay una cuestión que es lo que dicen, Larreta se anticipó, porque está tratando de seducir al capítulo 2, que es el pospaso, pero está enojando al amarillo puro, que es el prepaso, que es el que está seduciendo Patricia. ¿Cuál es tu opinión? No, yo creo que un poco extraño el coqueteo con Schiaretti antes de tiempo. Digo, si uno elimina esa parte, yo creo, de hecho, insisto, creo que el cierre que hace Horacio Rodríguez Larreta es lo que muestra él, digo, es lo que está apostando por un camino, y Patricia Bullrich apostó por un camino distinto y está perfecto, y un cierre que muestra eso. Entonces, de ese punto de vista, no me hace ruido. Esto es como las primeras marcas y las segundas, digo. Hay algunos que identitariamente es bueno en algo, no quiero decir marcas, no estoy intentando cambiar el ejemplo. Y si el otro quiere copiarlo, le va a salir mal. Digo, si Horacio Rodríguez Larreta quiere copiar a Patricia Bullrich en dureza, seguro que le va a salir mal. Él tiene otras virtudes, y con esas virtudes tiene que ir a muerte. Y lo mismo diría de Patricia. Mira, ahí sí, opinión de juez y parte, en este caso bullrichista, y después vamos a la retista de esta época. No, para ser claros, nosotros estamos en las antípodas de Massa. No creemos en su las antípodas de Massa.
Totalmente. Como las antípodas, no creemos en ninguna de sus propuestas, creemos que sus llamados a la unidad lo muestran como un permanente ventajista que trata de sacar ventaja de situaciones. No creemos y no creeremos en propuestas como la de Massa. Dicho esto, para hacer una profesión de fe, oramos a cuestiones prácticas que los argentinos van a vivir todos los días. Lo tenemos que vigilar todos los días. Porque Massa, ministro de Economía, candidato, la tentación que tiene, por supuesto que la economía no le da, pero como es un irresponsable y es un ambicioso del poder desenfrenado, puede tentarse de reeditar un plan platita. Por supuesto que no tiene un mango, digamos, ¿cómo lo va a hacer? Pero digo, le vamos a vigilar mango por mango los próximos días, porque no es solo el presente de los argentinos, puede terminar de hipotecar el futuro. Entonces, nada, no puede haber ningún acuerdo con él, no sé, es exactamente lo contrario de todo lo que pensamos. Me parece que en esto hay que ser muy definido y creo que pero no es solo por un problema de identidad de marca, que te lo entiendo perfectamente, por supuesto. Es también un problema de responsabilidad entre los argentinos. Una responsabilidad de, ya el futuro está complicado. Lo puede terminar de hipotecar. De nuevo, estamos pensando en un señor que es un ministro de Economía con una inflación más del 100% y que quiere ser candidato. Digo, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Tomo la punta, Silvia, ahí voy a vos, pero mostramos, Juan, los desafíos que estás encontrando. Esto tiene que ver con un estudio y en minutos vamos a nuestros móviles en las provincias. Desafíos que estamos viendo para la Argentina de acuerdo a la percepción de la opinión pública, ¿no? O principalmente cuáles son los problemas del país. Esta es una medición que hicieron ¿cuándo? Esta la terminamos hace menos de una semana. Y bueno, acá lo interesante es ver cómo se correlaciona la línea de inflación con la aceleración inflacionaria, básicamente, porque teníamos prácticamente empatadas en la jerarquización, inflación, corrupción y economía y inseguridad en valores similares. Y en los últimos meses, bueno, la percepción de inflación o la preocupación por la inflación llegó a niveles inéditos en cuanto a preocupaciones de los argentinos. Entonces, en este sentido, el camino que tiene que recorrer Massa como candidato con este legado que está dejando, con esta aceleración inflacionaria, es realmente muy cuesta arriba. Inflación, inseguridad, corrupción, pobreza, desempleo como las principales cuestiones que están picando. Sí, totalmente, pero claro, en los últimos meses el gap de la inflación, fíjate que a inicios de año la curva estaban prácticamente entremezcladas, corrupción, inseguridad, etcétera. Hoy la inflación llega al 70% y ese realmente creo que es el punto que le está angustiando la vida y la inseguridad en la previsión y en la planificación de gran parte de los argentinos, ¿no? Porque hoy en día no pueden figurarse cuánto van a necesitar para mantener su nivel de vida. Las expectativas económicas de la micro de los hogares argentinos hoy son muy negativas, o sea, evalúan mal el presente y evalúan peor el futuro. Y en este clima se va a votar. Y por este clima vemos los niveles de abstención enormes que tenemos, que me parece que de cara a las elecciones va a ser otro factor a analizar. Porque esta pérdida de identidad del peronismo, del Frente de Todos, Unión por la Patria, que se llama ahora, con la candidatura de Massa, también puede llevar a gran parte de sus votantes a la abstención. Es una posibilidad, eso pasó en el 2021. La gran pérdida del caudal electoral del kirchnerismo fue a la abstención, no fue a Juntos por el Cambio u otras opciones políticas. Bueno, ahí hay una punta, Silvia, de lo que puede pasar. ¿Lo estás viendo así como lo plantea Juan? Yo estoy viendo en general que hace tiempo que la gente, mayoritariamente, está dejando de tribalizarse para pedir soluciones concretas a sus problemas. A mí me importa poco cómo conseguís, lo que me dicen a mí, cómo conseguís los votos para sacar la ley de alquileres. Pero lo único que me preguntan es ¿cuándo sacás la ley de alquileres? ¿Cuándo derogás la ley de alquileres? Y entonces cuando vos le querés explicar la composición del Congreso, que los 116, los 117, me dicen, no me importa. ¿No se dan cuenta que todo el mundo quiere que deroguen la ley de alquileres? No me importa si lo hacen con el peronismo, con el kirchnerismo, con la izquierda. Juntá los votos porque solucioname el problema. Y a mí me parece que inclusive esta pérdida de identidad, porque definitivamente cuando uno miraba las reacciones, inclusive las reacciones que gente que conoce más kirchneristas, que no les gusta
tener que votar a Massa de candidato y que sienten que vienen sacrificando su voto identitario, también me parece, digamos, que contribuye a este momento en el que la gente quiere soluciones. Y entonces la verdad que en esto que decían, decía recién Hernán, nosotros apostamos a la identidad y nosotros apostamos a la gestión. Nuestra lista va a ofrecer capacidad de gestión. Y eso es lo que queremos mostrar en cada una de las cosas. En el Congreso queremos poner los que creemos que mejor pueden llevar adelante las leyes en el Congreso. En el Ejecutivo, los que más experiencia de gestión tienen, y así en cada lugar, porque nosotros creemos que esta etapa de la Argentina, es nuestra visión, que puede no ser la correcta, en esta etapa de la Argentina la gente quiere soluciones, no quiere discutir ideologías. Esto me parece que está cada día un poquito menos fuerte y cada día más necesario resolver menos problemas. Hay un punto sobre identidad y gestión que yo coincido. Yo presenté un proyecto de derogación de la ley de alquileres y lo defendí en el Congreso. Por supuesto, no te dan el quórum. Agradezco mucho que me apoyaron, entre ellos Silvia. El inconveniente fue el peronismo cordobés. El peronismo cordobés no te deja votar la ley de alquileres. Entonces nunca puede ser aliado nuestro el peronismo cordobés. El mundo de Schiaretti. Entonces, la identidad y la gestión van de la mano. Peronismo cordobés no permite. Me voy a ir a Córdoba. Eso es la verdad. Me diste un disparador para ir a Córdoba a recorrer los móviles. Arrancamos con Pablo Corso. ¿Qué está pasando en el búnker de Juntos por el Cambio con una paridad? Van ganando en este caso Yarlora, pero está a 3 puntos. ¿Qué es lo que se vive en ese búnker? Contanos. José, buenas noches. Son 40.000 los votos de distancia en favor de Martín Yarlora. Estamos en el búnker de Juntos por el Cambio y es inminente la palabra de Luis Juez, el candidato a la gobernación por este espacio, quien subiría, lo decimos en potencial, subiría acompañado a este escenario con Patricia Bullrich. ¿Por qué decimos esto? Porque hace instantes la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio se reunió con Luis Juez, se encuentra en uno de los camarines, están manteniendo una charla mano a mano. También con la presencia de Mario Negri. Son las 3 partes, los 3 dirigentes que se encuentran ahora conversando sobre los resultados que son parciales. Falta el 20% de los votos para escrutarse, pero la tendencia parecería ser irreversible. Por eso es inminente la palabra de Luis Juez, que por ahora se mantuvo en silencio. También Patricia Bullrich. Veremos si finalmente reconocen esta derrota de 2 puntos, que serían aproximadamente 40.000 votos. Gracias, Pablo. Y entonces cuando aparezca Luis Juez, nos contás, la verdad es que los búnkeres de urna daban distinto. Nos vamos a ir al otro búnker de Córdoba con Pablo Olivares. Hoy muy temprano, desde ese búnker habían filtrado información con diferencias de hasta 10 puntos. Hoy lo que estamos viendo es 43, falta mucho de las mesas, todavía un 19, pero 43 contra 40. ¿Cómo se vive por allí, Pablo Olivares? Bueno, a la espera de que aparezcan realmente los candidatos, por momentos teníamos mayor presencia de por lo menos legisladores, jefes de campaña. En este caso, nada. Lo que sí podemos contar es la presencia de Randazzo. Aquí el candidato a vicepresidente por la lista de Schiaretti está presente en el búnker de Hacemos Unidos por Córdoba. Se está guardando, como les contaba, esta diferencia por lo menos de 3 puntos que se llegue para salir a hablar o que la oposición reconozca una derrota. Como eso no pasa, por ahora la música continúa, los militantes a la espera también entonces de tener la presencia de alguno de los candidatos arriba del escenario confirmando la victoria, ¿no? Volvemos en minutos cuando tengas allí alguno de los candidatos también para tener las precisiones. Daniel, hoy hacíamos una comparación, un estudio que elaboró Economía al Cuadrado, que tiene que ver con Formosa, una de las provincias con mayor cantidad de empleados públicos, Córdoba, una de las provincias con menor cantidad de empleados públicos. Digo, ¿esta disparidad y esta dependencia pega en la política, crees? Sí, vos tenés un grupo de provincias. A ver, hay una provincia que está claramente discriminada en contra en la coparticipación, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que genera 40% de los recursos y se lleva el 20%, para simplificar. Ese dinero termina favoreciendo al resto de provincias que no son ni Córdoba, ni Mendoza, ni Santa Fe, digamos, es en general las provincias más pequeñas. Y ese platoducto, digamos, que te viene de la recaudación que hace la FIP, bueno, vos tenés alguna excepción, lo gastan en inversión pública, pero el grueso lo gasta
en gasto corriente, básicamente empleo público. Y eso se genera todo este ambiente clientelar, porque vos fíjate que son provincias que además le cobran muy pocos impuestos a sus habitantes. Sí, de hecho tienen una contradicción también ahí, ¿no? Porque tenés mucha transferencia discrecional, tenés mucho de coparticipación. Bueno, claro, como te viene la plata de arriba, porque vos acordate que en la Argentina los impuestos principales los recauda la nación, pero se comparten con las provincias. IVA, ganancias. Después las provincias tienen ingresos brutos, ¿no? Y tienen el impuesto inmobiliario. Lo que vos notás es que en las provincias que reciben mucha plata del gobierno nacional, por ejemplo, recaudan muy poco